Bueno, vamos a continuar con la clase 14 del curso de Macroeconomía 4, Macroeconomía Abierta. Y vamos a ver en esta sesión los resultados de una política monetaria expansiva en una economía abierta. ¿Sí? Entonces, política monetaria expansiva en una economía abierta. Vamos, vamos a iniciar con una situación de equilibrio de largo plazo, ¿no? Como la que se presenta aquí en este esquema, donde tenemos, bueno, el esquema oferta y demanda agregada, el esquema ISRM, ¿no? Y nuestra relación inversa entre tasa de interés real y tipo de cambio real, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a iniciar con una política monetaria expansiva. Recuerden que esta política monetaria expansiva es considerada como un incremento en el objetivo de inflación, un incremento en el target inflation. Eh, y entonces, ustedes recordarán, ¿no? Deben tener presente la ecuación de la regla monetaria, ¿sí? Deben tener presente la ecuación de la regla monetaria. Y ahí podrán ver que el objetivo de inflación se encuentra en el intercepto de la recta con signo negativo, ¿no? Entonces, pues eso, un incremento en el objetivo de inflación, pues genera que ese intercepto disminuya, desplazando a la regla monetaria de RM sub 0 a RM sub 1, ¿sí? Eh, entonces, en el esquema RM y SRM, pues lo que tenemos es una disminución en la tasa de interés, ¿sí? Y un incremento en la actividad económica. Eh, y un incremento en el nivel del tipo de cambio real, ¿sí? El tipo de cambio real. Eh, ok, ¿por qué se dan estos movimientos? Bueno, antes que eso, observen ustedes que la inflación del punto A al punto A', pues permanece constante, ¿no? Por eso esto que está aquí, esto que hemos aquí, que estamos aquí representando, pues es corto plazo, ¿no? Porque la inflación permanece constante. Ahora bien, por qué ha disminuido la tasa de interés y ha aumentado el nivel de actividad económica si el banco ha aumentado el objetivo de inflación? ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, recuerden ustedes que un incremento, bueno, si el Banco Central incrementa el objetivo de inflación, pues se espera, ¿no? Que la inflación sea mayor. Recuerden ustedes que la definición de tasa de interés real, ¿no? Es tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, ¿no? Si la inflación esperada aumenta, pues evidentemente la tasa de interés real disminuirá, ¿no? Y al disminuir la tasa de interés real, eh, se incrementa la inversión, ¿sí? Se incrementa la demanda y por lo tanto la actividad económica. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que la disminución en la tasa de interés, vean ustedes, esta disminución en la tasa de interés, lo que genera es un incremento en el nivel del tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el precio relativo de los bienes extranjeros ha aumentado. Por lo tanto, si los bienes extranjeros son más caros y nuestros bienes son más baratos, se han depreciado, entonces pues va a haber una mejora en las exportaciones netas, ¿no? Que también forma parte de la demanda. Entonces, también se va a incrementar la demanda por esa vía, por vía tipo de cambio, perdón, de tasa de interés tipo de cambio, exportaciones netas, se va a incrementar la demanda agregada y por lo tanto el nivel de actividad económica,
¿no? Entonces, en una economía abierta tenemos dos canales, digamos, de transmisión eh, de una política monetaria expansiva, ¿sí? Tenemos un canal de transmisión vía inversión y otro canal de transmisión vía tipo de cambio y exportaciones netas, ¿sí? Entonces, estos son los efectos de corto plazo, ¿sí? Aquí también hay que recordar que estamos hablando de una política monetaria expansiva permanente, ¿sí? Es decir, va a ocurrir en T y va a permanecer en T más uno, ¿sí? Si habláramos de una política monetaria pues no permanente, ¿sí? Solamente temporal, ¿no? Una política monetaria temporal. Entonces tendríamos, hasta aquí se daría el análisis, ¿no? O sea, no tendríamos ya más que hacer, porque en el siguiente periodo el incremento en el objetivo de inflación desaparecería, ¿no? Disminuiría, solamente se presenta un periodo, es temporal, ¿sí? Y desaparece en temas uno. Pero al ser esta política que estamos analizando, al ser permanente, pues va a estar en T y va a permanecer en temas uno. Entonces tenemos que analizar, digamos, cómo pasamos del punto A' al punto B, ¿no? Del punto A' al punto B, y aquí igualmente del punto A' al punto B. Bueno, al entrar al periodo T más 1, ¿no? Al entrar al periodo T más 1 o a largo plazo, eh, vamos a tener ajuste de inflación y ajuste de expectativas. Entonces, vean ustedes que cómo es que pasamos del punto A', aquí va a aparecer el punto B, ¿no? Y una inflación mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esta inflación mayor que tenemos aquí? Bueno, justamente al incrementarse el nivel de actividad económica, las empresas contratan más trabajadores, ¿sí? Al contratar más trabajadores, eh, permite relajar la restricción que enfrentan los trabajadores propiamente y podrán entonces establecer una tasa de crecimiento salarial mayor, de salario nominal. Y como las empresas tienen poder de mercado, es decir, pueden determinar los precios, o dicho de otra manera, tienen la capacidad de transferir los incrementos de sus costos a los precios, pues el incremento en la tasa de crecimiento del salario nominal, pues se va a trasladar a los precios, ¿no? Entonces tendremos una inflación mayor y por eso pasamos del punto, en este esquema de oferta y demanda, pasamos del punto A' al punto B, ¿sí? Al punto B, con P sub 1 como inflación, ¿sí? Ahora bien, como se incrementó la inflación, por regla monetaria, el Banco Central debe subir la tasa de interés, ¿no? Y por eso nos movemos del punto A' al punto B, ¿sí? Ujú. Del punto A' al punto B. Vean ustedes que este incremento de la tasa de interés se ve reflejado en un desplazamiento, ¿no? De la regla monetaria, porque justamente si ustedes observan la ecuación de la regla monetaria, eh, la inflación se encuentra en el intercepto de esa recta con signo positivo. Entonces un incremento en la inflación genera un incremento en el intercepto y por lo tanto un desplazamiento de la regla monetaria, ¿no? De RM sub 1 a RM sub 2. Y bueno, teniendo su efecto sobre el tipo de cambio, ¿no? Teniendo su efecto sobre el tipo de cambio. Finalmente, ¿sí? Tenemos que preguntarnos qué ocurre con las expectativas. Aquí tenemos dos expectativas. Una es sobre la inflación local, ¿sí? La variación porcentual de los precios locales y la variación porcentual esperada del tipo de cambio real, ¿sí? O del precio relativo de los bienes extranjeros, cualquiera como se quiera ver, ¿sí?
Entonces, el movimiento de estas dos nos va a decir si la oferta se ajusta hacia abajo, hacia la izquierda, y en qué magnitud. La magnitud nos va a decir el nivel de actividad económica, ¿sí? De equilibrio de largo plazo. Aquí están las variables que la explican. Por el momento no hemos dicho nada sobre ZW y ZP. No hemos dicho nada sobre ZW y ZP, que son los variables, ¿no? Que capturan los factores exógenos que determinan la tasa de crecimiento de los salarios y de los precios. ¿Sí? Tampoco hemos dicho nada sobre la productividad del trabajo, y F, recuerden que es la fuerza total de trabajo. Lo que va a determinar es este movimiento, a ver qué va a pasar con estas expectativas. Bueno, sobre las expectativas de los precios de los bienes locales, como pueden apreciar, en esta curva de oferta, la inflación esperada era pi sub 0, aquí está pi sub 0, pero resultó que la inflación es pi sub 1, ¿no? Y como pi sub 1 es mayor a pi sub 0, ¿no? Pi sub 1 es mayor a pi sub 0, pues evidentemente la inflación esperada resultó menor que la observada. ¿Cuál es la esperada? Pi sub 0. Aquí está, pi sub 0. ¿Sí? ¿Y cuál fue la observada? Pi sub 1, ¿no? Por lo que las expectativas de inflación se moverán al alza, ¿no? Pues sí, si los trabajadores pensaban que la inflación iba a ser del 4% y resultó del 6%, pues entonces para la que sigue, ¿no? Para la siguiente ronda de negociaciones, pues ya no van a esperar el 4, ¿no? Van a esperar pues el 6, ¿no? Porque aquí tenemos, acuérdense que tenemos una formación de expectativas sencilla, ¿no? De esta forma, donde la inflación esperada, pues es simplemente la inflación del periodo anterior. Entonces, pues sí, si se observó que era pi sub 1, si se observó que era pi sub 1, eh, pues van a ajustar su expectativa, ¿no? Dado que esperaban pi sub 0, se quedaron cortos y la moverán a la alza. Bueno, esto que voy a explicar aquí abajo está en la clase 6, diapositiva 9, ¿sí? Y tiene que ver con la teoría de la paridad del poder de compra. Recuerden que en el largo plazo, cuando los precios ya se mueven, ¿sí? Cuando los precios se ajustan, la teoría de largo plazo del tipo de cambio, pues es la paridad del poder de compra. ¿Qué nos dice la paridad del poder de compra? Pues nos dice que si los precios extranjeros permanecen constantes, entonces la variación del logaritmo de los precios locales será igual a la variación del logaritmo del tipo de cambio nominal, ¿sí? O dicho de otra forma, la variación porcentual del tipo de cambio nominal será igual a la inflación, ¿sí? Ahora bien, si nosotros recordamos la definición de tipo de cambio real, ¿sí? Sacamos logaritmos, diferenciamos respecto al tiempo. Bueno, esto se puede expresar en tasas de crecimiento, como lo tengo aquí, ¿no? Es la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, la tasa de crecimiento del tipo de cambio nominal, la tasa de crecimiento de los precios extranjeros y la tasa de crecimiento de los precios locales, con la observación de que lo estoy poniendo como valores esperados, ¿no? Justamente porque pues nos estamos formando una expectativa, estamos viendo cómo se forman las expectativas, qué se espera que ocurra eh, con estas variables en el largo plazo. Entonces, nosotros ya sabemos que esta tasa de crecimiento, el tipo de cambio nominal, es otra forma de denotar esto que tenía yo aquí. ¿No? Esta variación del logaritmo del tipo de cambio nominal es esto, ¿sí? Y esta variación del logaritmo de los precios locales, pues es la inflación, ¿sí? La inflación esperada. Ahora ven ustedes que esas variaciones son iguales, ¿no? Y que aquí uno tiene signo positivo y otro tiene signo negativo. Si esta variable de la inflación extranjera no cambia, permanece constante,
y esta se mueve 3% y en esta menos 3, pues lo que podemos ver es que la expectativa de la tasa de crecimiento, el tipo de cambio real, pues va a permanecer constante, no va a cambiar, ¿sí? Quiere decir que esta expresión no cambia, ¿sí? Y barra no se movió, entonces podemos desplazar la curva de oferta. ¿Hasta dónde la vamos a mover? Pues hasta este punto, ¿no? Hasta este punto donde regresemos a Y sub 0 barra, ¿sí? Que es el nivel de actividad económica de equilibrio de largo plazo con el que iniciamos, ¿de acuerdo? Y vean ustedes que este desplazamiento de la oferta, pues evidentemente genera un incremento en la inflación pi sub 0, ¿sí? Aquí pasamos de pi sub 1 a pi sub 0, genera un incremento en la inflación, y este incremento en la inflación obliga, por regla monetaria, al Banco Central a subir la tasa de interés. Y este movimiento de la tasa de interés pues se ve reflejado en un desplazamiento de RM sub 2 a RM sub 0, a la línea original. ¿Sí? A la línea original. Entonces, ¿qué podemos concluir de una política monetaria expansiva permanente? Bueno, que incrementa el nivel de actividad económica en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Sí? La política monetaria expansiva permanente incrementa la actividad económica en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Sí? Disminuye la tasa de interés en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Sí? Incrementa el nivel del tipo de cambio real en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Lo que sí genera es un incremento en la inflación. ¿Sí? Entonces ven ustedes que todas las variables reales, tipo de cambio real, actividad económica, tasa de interés real, ¿sí? Todas regresaron al valor inicial. Lo único que lo único que tuvimos fue un aumento en la inflación, ¿no? Entonces, en este sentido, se dice que la política monetaria es neutral, ¿sí? ¿En qué sentido es neutral? No tiene efecto sobre variables reales, ¿sí? No tiene efecto sobre variables reales. Entonces, solamente tiene efectos sobre variables nominales, ¿no? Que en este caso es la inflación, ¿sí? La inflación, que evidentemente pues, es la variación de los precios, que es una variable nominal, evidentemente. Bueno, este es los resultados de una política monetaria expansiva, ¿sí? En una economía abierta, ¿no? Entonces, hasta aquí esta sesión.